parte de Dios para todos nosotros. Nuevas también las bendiciones del Señor. Decidamos hoy ser tan fuerte que nada pueda estorbar nuestra paz mental. Decidamos hoy hablar de salud, felicidad y prosperidad a cada persona que conozcamos. Decidamos hoy hacer sentir a todos nuestros amigos de que hay algo de valor en ellos, a mirar el lado brillante de todo y hacer realidad nuestro optimismo. Decidamos hoy pensar solo lo mejor, trabajar solo por lo mejor y esperar solo lo mejor. Decidamos hoy hacer tan entusiasta sobre el éxito de los demás como lo estamos sobre el nuestro. Decidamos hoy olvidar los errores del pasado y seguir adelante hacia los más grandes logros del futuro. Decidamos hoy lucir un semblante alegre en todo momento y dar a cada persona con las que nos topamos una sonrisa. Sí, decidamos darle a cada persona que nos topemos hoy una sonrisa. Decidamos dar tiempo a nuestro propio mejoramiento, que no tengamos tiempo para criticar a los demás. Decidamos hoy ser demasiado grande para preocuparnos, demasiado noble para la ira, demasiado fuerte para temer y demasiado feliz para permitir la presencia de Dios en nuestro corazón. Decidamos hoy pensar bien de nosotros mismos y a proclamar este hecho al mundo, no en palabras altisonantes, sino en grandes actos. Y por último, decidamos hoy vivir en la confianza de que todo el mundo está de nuestro lado mientras estemos dispuestos a ser fieles a lo mejor que hay en nosotros. Soy Rebeca Chan y este es el día de Escuela para Padres y aquí está, mire, los expertos en este tema. Aquí están las psicólogas Nelly Bonfil, Gloria y el pastor David. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Hoy en miércoles de Escuela para Padres. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto, un placer estar aquí. Ahora sí, muy emocionados porque es el término de la trilogía de las heridas emocionales, ¿no? Ha sido un tema muy amplio y bueno, yo quería animarlos, por favor, animar a todos a que se pongan cómodos, abrochen sus cinturones, Sí. preparen sus cuestionamientos, sus planteamientos, va a ser muy interesante. Acérquense un cafecito, desayunen y pregúntenos, porque la idea es que ustedes se vayan con este tipo de temas pues muy, muy nutridos. Claro. Sobre todo, pastor, una de las cosas que como padres tenemos que ver siempre en cada tema que se da, como hoy en Escuela para Padres, yo siempre le digo a mis amigas, yo lo practico, yo me pongo sobre en qué situación yo estoy parada ahora en este tema y sobre todo sobre eso pedir ayuda, hacer una pregunta, así que hoy haga esa pregunta que aquí está el pastor y dos psicólogas que nos van a contestar cualquier duda. Pastor. Así es, sí es. Buenos días a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes. Sí, la realidad que estábamos tocando ese tema y en lo personal a mí ha tocado fibras muy internas. Estamos aquí no porque seamos perfectos, sí hemos avanzado, ¿verdad? Dios nos ha procesado en algunas áreas, pero cada día Dios a través de todos estos temas sigue tratando con nuestras vidas. Y la verdad que estudiando una parte de este tema, sobre todo la última parte que estamos viendo, creo que también hay una parte ahí que me cimbró y que digo, Señor, tengo que trabajar en ello. A todos creo, ¿verdad? Sí, A todos creo que a siempre, todos. como dice Rebe, siempre vamos a ser objeto de aprendizaje, siempre en proceso de mejora continua. Y de eso se trata justamente, que estemos siempre en ese proceso y que pues preguntemos, ¿no? Claro, Preguntemos. Así es que pues vamos a preparar un llamado a toda nuestra audiencia. Vamos a preparar nuestras preguntas de estas 5 heridas que hemos platicado. Hoy vamos a tocar la última, entonces, bueno, pues prepárense. así es. Algo muy importante que quiero añadir, nadie está exento y de estas 5 heridas que hemos tocado, por lo menos una nos ha tocado a alguien.
Sí, o Bueno, sea, sí, al menos 2, 3 hay por dos o cada tres, yo quien. creo, ¿verdad? Digo, pero bueno, yo creo que Al por lo menos menos una, una, ¿va? sí. Ya considerando que fuiste la persona más afortunada del mundo. Sí. Pero todos hemos pasado en algún área y que las heridas emocionales no son como las heridas externas. Las heridas externas se ven, se notan, te duelen y te quedan cicatrices. Las heridas internas muchas veces sanan y no nos damos cuenta que queda una fractura en el alma, ¿verdad? Y estamos lidiando con ellas por mucho tiempo y que también forman parte de nuestra formación, valga la redundancia, de nuestro carácter, de nuestra conducta, de cómo nos estamos conduciendo. A veces esa herida que tenemos sigue lastimando a otros, ¿sí? Sí. O a veces nos bloquea y a veces no nos damos cuenta que estamos poniendo un escudo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque esa herida no ha sido sanada todavía. O que a veces también como planteaba Gloria, ¿no? Nos ponemos máscaras para actuar Sí, y tener una apariencia de total sanidad o de bienestar cuando no es así. así es. Así es. Y bueno, conocer de este tema nos va a llevar pues a sanar esas heridas, empezando por nosotros, papás, ¿ok? Porque aquí estamos hablando de nuestros pequeñitos, los que somos muy bendecidos de tener hijos, pero vamos a empezar por nosotros también para identificar qué heridas hemos tenido y por ende, bueno, pues a veces esas heridas, con esas heridas nos conectamos con nuestros hijos, que ese es prácticamente el planteamiento que traemos con este tema. ¿Para qué? Bueno, pues para que nuestros hijos, el niño experimente una sensación de paz, de plenitud. Sí, de por sí, bueno, pues la vida, yo como le digo a mis pacientes, la vida es compleja, ¿no? Siempre vamos a Sí, tener pruebas, entonces, pues tratar de estar los más sanos emocionalmente posibles y esto lo logramos también instruyéndonos. así Y es. yo quiero un poquito hablar al corazón de cada persona, porque mire, una de las tareas que nos toca a nosotros ahora y a ustedes igual como psicóloga es hacerles saber a la familia cuán importante es venir y buscar ayuda psicológica, porque hoy por hoy en pleno siglo XXI debemos de abrir nuestra mente para aceptar que la ayuda psicológica viene siendo primordial en la vida del ser humano, porque damos por hecho, o sea, yo no tengo nada, yo no es más, lo vemos hasta desde que empieza un conflicto entre pareja, cada uno no acepta que estoy mal emocionalmente y entonces lo primero que hace es, hay que buscar ayuda, pues búscala tú, porque yo creo que estoy bien, que el que está mal eres tú. Nos pasa hasta en el área espiritual, Gloria. Claro. Sí, ¿Cuántas veces vamos por primera vez a la iglesia y decimos, el que debería de estar aquí es mi esposo, porque él es el que necesita acercarse a Dios? Entonces, de repente venimos y vemos, por ejemplo, una de las frases que a mí me impactó y que la repito porque me abrió la mente, es que cuando yo vine a Dios, mi amiga me decía, si Dios quisiera tener a tu esposo aquí en tu lugar, Él buscaría todas las herramientas, pero Dios quiere tratar contigo, Dios quiere sanar tu corazón a ti. O sea, porque yo igual pensaba que yo no debería, porque yo, si yo no le he faltado a mi esposo, si yo según era la perfecta, ¿por qué yo tengo que estar aquí? Él es el que tiene que, porque él es el malvado, Él es el que ha cometido errores y nos quedamos con ese concepto aún para buscar una ayuda espiritual. En el área psicológica es lo mismo, de repente está el padre, no, pues a lo mejor porque yo todas esas heridas, o sea, yo ya no las tengo. Es verdad, pero es mentira, ni las ha sanado, ni las ha confrontado, ni ha trabajado, ni ha ido a una terapia y damos por hecho que estamos bien y no es cierto. Estamos tan heridos que estamos hiriendo también a nuestros hijos y que les estamos dejando un futuro incierto. Que ahí es muy importante tocar este punto, que no es lo mismo el perdón que Dios te da por tus pecados, por tus faltas, por tus fallas, errores y debilidades, todo lo que cometiste en el pasado, a el proceso de sanidad interior que tú necesitas. Muy buen punto, claro. Sí, o sea, todos necesitamos un proceso de sanidad interior que necesitamos pasar,
donde se renueva la mente, los pensamientos, pero también el corazón es sanado. Es Las verdad, y heridas bueno, sanan. pues cada herida, si se sana, nos ofrece una oportunidad de reconectarnos espiritualmente, ¿no? Así Yo es. lo veo, siempre lo he visto a lo largo de mi vida profesional, que mientras más sanos seamos emocionalmente, más conectados espiritualmente, ¿no? Porque, pues como decía hace ratito, y me gusta esa palabra, me gusta saber que somos de la marca humano, y es Sí, verdad, ¿no? A veces nos creemos que solamente son nuestros problemas y nos cuesta trabajo expresarnos, nos cuesta trabajo pedir ayuda, nos cuesta trabajo invertir en nosotros, porque entrar en un proceso también es invertir en tiempo, economía, esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que hoy sea de ayuda y poder, pues, estar aquí resolviendo, Sobre todo planteando. hablar de esta herida de la injusticia. Recientemente yo hablaba con una persona mayor. Mira cuán importante esto que vamos a plantear. A veces ignoramos estas heridas y ahora pues aquí están ya presentes las heridas. A veces no sabemos el daño tan grande, la marca que le dejamos a nuestros hijos y se nos va toda una vida, Gloria. Yo hablaba con una mujer ya de más de 60 años, velo. Después de 60 años, ella reconoce que hay un pasado, que hay un dolor, que hay algo que ella hizo. Abandonó a un esposo, abandonó a sus hijos y por causa de aquel error de ella se ha perdido toda su vida. En el licor, ella sabe que es culpable, ella sabe, pero ella me decía, no sabes cuántas veces yo le he dicho a mi hija, ven, tomémonos un café, pero esa hija no está, pero esa hija, esos hijos no están, esos hijos le reclaman, esos hijos para ellos no tienen una mamá, pero se le fue toda una vida. Está ya 60 años, más de 60 años. Ahora ella reconoce, pero ahora ella quiere el café con la hija. Ahora ella quiere porque la vida nos pasa por diferentes etapas. Una etapa donde no vemos esto, no vemos que estamos lastimando, no vemos, solo pensamos por nosotros, solo pensamos, tomamos decisiones, todos nos hemos equivocado, pero ella tiene heridas, claro que ella tiene muchas de estas heridas, ella las tuvo que haber vivido y ahora ella marcó a sus hijos, pero ahora ella quiere a sus hijos. ¿Cómo termina una recta final con un corazón lastimado, lleno de culpa? El área espiritual es buena, como bien sí, dice el es muy pastor. Yo importante. le hablé de la importancia de eso, le hablé de la importancia justo de ella le tocó ver un tema de nosotros la semana pasada, de esas heridas. Le hablé de la importancia de ver a los ojos a las personas, de pedir perdón a esos hijos. Son hombres grandes, ya hicieron su vida. Me dijo que su hija, una doctora, un profesionista, pero aquí relaciones humanas mal rotas. Ella llorando, sintiéndose sola porque no tiene una nieta que abrazar. ¿Está la nieta? Sí. Pero estas No cosas hay son una... las que se deben de hablar y tratar y ayudar a la gente Claro. en una etapa tan crucial. Y qué importante poder tener estas armas, estos argumentos para poder bendecir a esas almas rotas. Claro. Así es. Y la Pues, importancia de esto, justo de la salud mental, de la mano con la espiritual, Claro. pero sobre todo que es importante lo que decía Gloria al principio. Plantéense estos cuestionamientos y que no importa la edad que tengas, si este es el momento de plantearte una buena salud emocional, mental, esas heridas pueden ser sanadas, no importa si te las ocasionó alguien que ya no está en esta tierra, pero tú tienes la capacidad de encontrar esas respuestas que están ahí. A lo mejor no todas las respuestas las tenemos a la mano, pero con un trabajo de querer, el querer como el hacer. claro, porque a veces la respuesta, pues tú mismo la puedes encontrar, ¿no? Pero sí necesitas herramientas para obtener una respuesta. Y bueno, pues hablando de estas heridas, recordando las heridas, hoy vamos a ver la última, que es la injusticia, como haciendo un recordatorio, vimos ya la herida de rechazo, Ujú. ¿no? La herida del abandono, la traición, la humillación, y hoy vamos a ver esta última herida,
que es ¿Cuándo la injusticia. se causa una herida de injusticia? Un ejemplo palpable que lo puede entender toda ama de casa, toda persona. ¿Cuándo yo ocasiono una herida de injusticia a un ser querido? Ok, esta herida se despierta aproximadamente entre los 4 y 6 años de edad con el padre del mismo sexo. ¿Ok? Eso tiene mucho que ver por cómo yo, en la edad que es representativa, hay desarrollo, por el mismo desarrollo biopsicosocial del pequeñito, bueno, pues hace alianzas con el papá o la mamá, para no verme un poco técnica, ¿no? Hay por ahí apegos y desarrollos, O sea que aquí te eh, libraste tú y me libré yo. Aquí solamente estoy viendo a mi esposo. Sí, Así. al Tú a tu papá. esposo porque tú 3 varones. Sí, O sea, yo me libré porque no tuve una nena. sí. Y Pero- Angelito, escucha, Pero tiene Angelito. que ver también, ¿no? Tiene que ver también cuando los padres han sido muy rígidos, con reglas muy estrictas, ¿no? O sea, cuando... ahí estaríamos viendo la herida de rechazo, ujú. por ejemplo. Por eso es importante ver también las edades y el sexo, ¿ok? Porque nos podemos confundir. Es algo como un poco complejo, pero por eso es importante que esta herida de injusticia, en el tiempo que que se desencadena, vamos a llamarlo así, desde o que los- es propicia en estas edades por el propio desarrollo del pequeño. Ujú. Y que este pequeñito hace alianzas con el papá del mismo sexo. Ujú. Y bueno, pues una de las características de esta herida de injusticia es justamente la rigidez, como dice el pastor, de poner límites, súper límites, ¿no? Hay personas que hemos conocido, creo, en que son muy rígidos. No sé si han conocido personas Sí. que son Claro, Gloria. extremadamente Sí. rígidos Nuestros en padres. la limpieza. Es más, te voy a decir algo. Mi mamá, a mí, la herida de la injusticia, mi mamá sobre mi persona, yo pasé muchos años y a donde quiera que buscaba un ser querido, acusaba a mi mamá. Porque mi mamá, a mí y a mi hermana, la mayor, las dos, o sea, de muchas cosas bien fuertes y rígidos, pero mi mamá, por habernos comido unos dulces tehuanos, lo he contado aquí, le descubrimos a mi mamá en su caja donde guardaba su ropa, mi hermana la mayor, una bolsa de dulces tehuanos y fuimos a robarlos. A que, bueno, mi poquito a mamá, poquito. ¿Qué edad pues, tenías? pues yo digo que a lo mejor haya tenido yo como, no, así muy pequeña no, pero yo de haber tenido así como unos 6 años, sí. Sí. Y entonces mi mamá nos quemó las manos, el castigo Guau. de mi mamá nos quemó las manos a mi hermana, la mayor, y yo pasé años y veía a mi abuela y lo primero que quería acusar a mi mamá. Es más, te voy a decir algo, Dios lo sabe, yo ya estaba casada y entonces ella decía que cuando los últimos años de su vida lo iba a pasar conmigo, porque yo la quise mucho. Entonces una vez viene a visitarme y entonces mi hijo dice, yo quiero que me bañe Mami Yoya, yo quiero que mi mamá se llamaba Gloria igual que tú, entonces todos los nietos le dicen Mami Yoya, y yo quiero que me bañe Mami Yoya, y entonces le dije no, porque yo le tocaba un baño bien como el que yo le hacía, y entonces empezó a llorar y yo no le permito eso, y entonces le pegué a mi nene, yo lo fui a bañar, y entonces ella me dijo, pensé que los últimos años yo lo pasaría contigo, pero eres una mala madre porque mira al niño y el niño. Yo tenía la herida y le dije, esto que le haces al niño es injusto. Y le dije, no, mamá, injusto. Lo que tú hiciste, o sea, había pasado los años, como hablé la vez pasada claro. con José, Ese es era un buen una mujer ejemplo. casada y le dije, injusto, mamá, lo que tú me hiciste, que por haberme, yo, porque si mi hijo se comiera hoy una bolsa de dulces, jamás le haría el castigo que tú me hiciste a mí, de quemármela, poner mis manos en una plancha. Eso tú acabas de Wow. decir. Yo creo, Gloria, que Es en que eso. replicamos Ajá. nosotros Es desafortunadamente. que este es un buen ejemplo porque a todos los que nos están escuchando, porque yo veo a Rebe y todavía lo siente, ¿ok? Un buen examen, autoexamen, es al estar escuchando esto,
qué herida es la que tú crees en donde tú te anclaste, ¿ok? Y yo estoy viendo claramente que Rebe tiene esta Sí. herida De de injusticia. injusticia. ¿No te he contado que uno de mis hermanos mayor, lo ha hablado aquí? Uno de mis hermanos mayor un día dijo, o sea, de todos los castigos infernales que nos aplicaron nuestros padres, yo creo que si alguien se atreve a decir que él sufrió algo más, no le creería, porque después de lo que nos hicieron a nosotros, lo que sigue es la muerte. Eran castigos Wow, sí, horribles. O sea, esa generación de antes, el pastor lo sabe. Sí. Era muy dura. wow, Sí. sí, Muy sí, dura. era muy Y- Pero dura. sí, algo muy importante, perdón, es que cuando tú recibes este tipo de heridas, digamos, normalmente las replicas. O sea, Sí. lo que tú juzgaste de tus padres, al final de cuentas, a veces, como no has sanado, es algo que fracturó tu alma, Claro. lo vuelves a replicar en tus hijos. Y se vuelve una persona rígida. Sí, la máscara es la rigidez, como Sí. decía hace ratito. Es muy fácil identificar, ¿no? Cómo es rigidez en todos los sentidos. Tienes que traer el cabello Ujú. perfecto, el lugar perfecto, la limpieza perfecta, todo lo que emprendas o algo tiene que tener como que esa perfección en todos los sentidos. Y esto es muy pesado. Esto es algo muy pesado porque afecta a nuestra vida espiritual. Dios nos llama a ser personas de excelencia. Sí, claro. Siempre he pensado, y esto lo digo a mis hijos, ¿no? Ustedes sean personas de excelencia. Yo siempre han sido muy buenos estudiantes, gracias a Dios. Y a veces uno cae como que en esta rigidez, ¿no? Porque una cosa es la excelencia y otra cosa es la perfección. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de perfección, estamos hablando de un sistema autorrígido, ¿no? Y cómo es una persona rígida, pues vamos a Inflexible. pensar, ¿no? A pensar en una persona rígida físicamente. Sí, Mi hijo, el mayor, tiene espasticidad y es duro, su cuerpo es duro, no lo puede mover, no hay una libertad. No hay una libertad de pensamiento, de tus acciones, de tu actuar, porque te lleva tu pensamiento directo, ¿no? Como el ejemplo que puso Rebeca es muy bueno porque ella replicó, como dice el pastor, esta sanción a su hijo, ¿no? O este castigo. Sí. Y si hubiera podido hacer otra cosa más, lo hubiera podido hacer porque hay una inconsciencia de nuestros actos en ese momento. así ¿no? es. Eso fue lo que quedó sellado, podemos decirlo así, en el alma. Por eso es muy importante que nosotros entendamos. Nosotros somos seres tripartitos, ¿no? Que tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. Entonces, si nuestra alma está fracturada, que es donde está la voluntad, los sentimientos, donde está el carácter de la persona, eso nos va a impedir tener una buena relación, no solamente con Dios, sino con los demás. Así Por es. eso tenemos que comenzar siempre primero restaurando nuestra relación con Dios, ciertamente, pero también ir trabajando con nuestra relación con los demás. Hacia los Pero demás. internamente también nosotros tenemos que trabajar. Claro. O sea, Y también trabajar con nuestro relacionarnos con nosotros mismos, claro, ¿no? claro, así Porque es. creo que a veces tenemos estas heridas que nos han causado, ya sea papá, mamá o gente a nuestro alrededor, y la gente pensamos que esto así es, ¿no? En el caso de la familia, la gente que tiene, por ejemplo, esta herida de injusticia, hablando de que el padre del mismo sexo tiene una postura, digamos, fría hacia su hijo, pensamos que así es. Entonces, yo he visto personas o papás que tienen esta postura con sus hijos, o sea, no de cercanía, no de apapacho, porque piensan que así es como se debería. Así fue mi papá conmigo o mi mamá conmigo, yo tengo que ser así. Y generalmente funcionamos en parte por las heridas que tenemos. O hacemos o reaccionamos o respondemos a nuestro medio en función a las heridas que tenemos cargando. Tenemos que romper los Sí. moldes, porque la verdad que en el proceso de nuestro crecimiento
de acuerdo a la formación que nos dieron, se hizo un molde y tenemos que romper ese molde porque si no se va a seguir replicando en Oye, nuestros hijos. y ahí te das cuenta también, ahí viene lo fuerte, ¿no? Porque ahora sí que autoexaminémonos a todos y escríbanos, por favor, y díganos. Sobre todo, Gloria, la que es mamá ahorita, que se identifique si ella, Exacto. número uno, tiene una herida y si la está ocasionando con alguna actitud o si es el papá. Yo, por ejemplo, cuando lo leí, lo hablé con mi hijo luego y le digo, hijo, también sé que tu papá, esta parte, él la tuvo contigo. Por ejemplo, me gustaría saber, Nelly, su esposo, fíjate, 3 varones, ¿cómo se relaciona tu esposo con tus hijos? O sea, con los 3, porque mi esposo de verdad no tuvo quizás su formación. Todos pensarán que él tuvo una muy buena relación. No, nunca le pegó. La mala del cuento fui yo, porque mi esposo siempre estuvo un poco como que ausente por el trabajo Claro. y así. Él jamás le pegó a mi hijo, pero no tuvo tampoco vamos a sentarnos y vamos a platicar o vámonos los dos a jugar algo. Mi hijo no tiene un recuerdo así de mi esposo. Vámonos, te llevo a fútbol, te llevo a algo. No, tu esposo, ¿cómo está con sus hijos? Afortunadamente ahí vamos trabajando porque, o sea, lo que decía yo que a veces lo replicamos, es verdad, yo tengo 3 varones y una de las cosas que hablamos mucho Félix y yo es que tiene que ser cercano a sus hijos. O sea, y a veces él dice, es que justo, pues como yo, su papá fue un poco, no distante, sí fue buen padre para ellos, porque dice, nunca nos faltó nada, nunca vimos una mala acción de mi papá hacia mi mamá, pero sí hubo un distanciamiento. ¿Por qué? Porque pues su papá fue alcohólico mucho tiempo. Entonces, esa fue como que la distancia emocional que no tenían. Y se encuentra Félix conmigo. En mi caso, creo que soy muy apapachona, muy, entonces de repente tenemos estos encontronazos y me dice, es que mira, los estás chiflando o mira, no le consecuentes esto le digo, a ver, no es que les consecuente, es que yo me siento y a ver, cuéntame. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás con esta actitud? ¿Qué te causa el enojo, esto? Y le digo, acércate, o sea, platica con ellos y lo hace. Y disfruta mucho también llevarlos al fútbol. Disfruta mucho quedarse viéndolos entrenar. Digo, no todos los 5 días de la semana, pero sí lo hace. Por ejemplo, yo una de las cosas que le reclamé a mi esposo era que mi hijo le heredó lo del tema de la barba. Entonces yo estoy esperando que mi esposo le enseñe. O sea, que mi esposo ya va el muchacho y entonces que mi esposo le enseñe, y mira, hijo, así se afeita uno. Yo estaba esperando eso, pero nunca llegó. Entonces yo siempre decía, así como Nelly, las mamás como que somos un poquito como que rápido, este muchacho tiene que ir a buscar eso que el papá no le da, y yo no podía enseñarle algo de la barba, no podía. Entonces pues vete para la barba y vete para el peluquero y vete. Entonces de repente mi esposo cuando, wow, tanto por ir a arreglarse la barba, pues sí, y te va a tocar pagarlo cada semana, cada 15 días. ¿Y sabes por qué te va a tocar pagarlo? Porque tú no le enseñaste a tu hijo eso. Pues entonces, o sea, solo Claro. apórtale el recurso y que el muchacho vaya a donde le enseñen a hacer eso. Claro. Y en ese camino andamos. Como padres creo que eso nos toca, ¿no? Como bien decías, Gloria y el pastor, creo que autoexaminarnos y cuestionarnos qué estamos haciendo bien, pero también qué estamos fallando por ahí, porque no somos perfectos. Por ahí hay ciertas cosas que tenemos que ajustar y creo que este tema a todos nos ha caído como de radiografía. Sí, hay un tema también aquí muy importante y que te puede ayudar para autoexaminarte, que es, ¿cuál es tu gran miedo? Tú que has sido herido con esta herida justamente de injusticia, pues es la frialdad, ¿ok? Hay personas como muy rígidas, muy frías, ¿no? No se les ve la emoción, ¿no? Hay un poco manejo de la gestión emocional.
Eh, Vemos gente que es tan estricta, tan rígida, tan perfeccionista, ¿no? Lo vemos mucho en niveles muy altos. Yo trabajo también, soy psicóloga empresarial y lo veo con altos ejecutivos. Veo esa rigidez y cuando empezamos a trabajar, cuando me contratan para coach ejecutivo y empezamos a trabajar estas áreas, dicen, jamás lo había yo tratado. Y gente de edad ya madura, Avanzada, ¿no? sí. Jamás yo había visto esto, ¿no? ¿Qué es lo que transmites también? Esa rigidez, algo estamos transmitiendo con esa rigidez, ¿no? Y bueno, pues el mostrarnos rígidos también pues nos da una sensación de agotamiento. Sí. De agotamiento, estamos siempre agotados porque queremos todo preciso, todo contundente, todo lineal, todo perfecto. Y eso le pedimos a nuestros hijos también a veces, ¿no? Que sean perfectos, que todo lo hagan bien. Cuando están en un proceso de desarrollo, papás, si yo conozco, también hay que nutrirse en esa experiencia de conocimiento del desarrollo biopsicosocial de mi hijo. Hay muchas teorías, puedes ahondar en alguna de ellas. Hay mucho material, está Piaget, hay mucho material que podemos incluso pasarlo, Rebe, para que los papás también sepan, ¿En qué etapa? entiendan el desarrollo del pequeñito, ¿no? Porque un pequeñito a veces no puede tomar un lápiz, ¿no? Y queremos que tome el lápiz correcto perfectamente y nos enojamos, ¿no? Con el pequeño, pues a lo mejor porque no está en ese proceso. Entonces también, si yo como papá respeto el proceso del pequeño, ¿no? No lo insulto, no le digo que lo minimizo, lo incapacito, ¿no? Ujú. Con mi rigidez, con mi O con parte las estricta. palabras también, porque a veces los niños pequeños o en formación preadolescentes no entienden muchas cosas de sarcasmo, en la cual nosotros como papás le hablamos a los hijos. Y están, es que parece que no entiendes, es que parece que esto, y justo eso, no entendemos que sus capacidades, su desarrollo no está a la par que el nuestro y que tenemos que ilustrarnos y buscar información y todo el tiempo es lo que digo. Investiga en qué etapa de desarrollo está tu hijo, qué es lo esperado en esa edad, qué es lo esperado para su edad emocional también. Claro, y también la personalidad del pequeño. Entender la personalidad. Hay pequeñitos más introvertidos, ¿no? Y que queremos que el niño baile. Yo tengo una hija de 24 años. Ella pues ya ahorita ya está ya está en la maestría, pero ella es muy nerd, desde muy chiquita, siempre fue niña de excelencia, de premios, de ajedrez a nivel estatal, etcétera. Y yo quería que ella fuera, mi familia es sevillana, entonces es muy alegre, ¿no? Y es jalisquilla, entonces pues se hizo un mix ahí, somos familia muy grande, muy alegre. Y tú Y querías yo el quería flamenco. Tú querías el flamenco. yo quería que mi hija cantara, Ujú. bailara y la ponía, tengo videos en que le decía, porque la ponía, la palabra es la ponía, Ujú, ¿ok? ujú. Y le decía, ay, ma, a ver, cántate en francés, ¿no? Ella sabe francés, en francés esta canción, ¿no? Hasta que un día me dijo ya, pues no tiene mucho tiempo, que me dijo, no quiero cantar eso. Y yo me sentí como, wow, la puerta me la puso en mi cara, ¿no? Me dice, me has hecho cantar esto de que soy pequeña. Y yo, ay, ahorita que lo dices, hasta ahorita me doy cuenta. Ay, sí, Sí, es cierto, claro. ¿no? Ay, perdón. Dije, pero realmente no me di cuenta, ¿no? O sea, a veces no tenemos esa conciencia de no respetar la personalidad de nuestros pequeñitos. Mira, yo Entonces, con mi hijo lo que hice, la verdad fui intencional, aunque él igual ahora me reclama. Lo hice pasar por muchas actividades, que aprendiera y descubriera tanto es- deportes como algo que él dijera que le llamara. Entonces la atención y que él decía, yo quiero esto. Entonces en todas las cosas que lo llevé, me acuerdo lo llevaba a ajedrez, lo llevaba para voleibol, para basquetbol, para fútbol, luego lo llevé en la cuestión que a mí me gustaba o que en realidad empezó así, porque mis hermanos, cada vez que íbamos, este muchacho va a olvidar el rancho, va a olvidar que se monta, va a olvidar. Entonces mis hermanos me empezaron a hacer bullying a mí o a criticar a mí, porque cuando lo traigas aquí, nada que shortcito y tenisito. Aquí se viene y es pantalón y botas y entonces aquello a mí
mí me molestaba. Y la primera experiencia que tuve, que fue una cosa así que muy fuerte, que me acuerdo que yo me peleé con ellos y todo, que ellos están en ese entonces, todavía no conocíamos del Señor, pero ellos están en el rancho, están tomando. Y yo veo que todos mis hermanos agarraban a sus crías y críos y los llevaban y para montar el caballo. Y mi esposo no, mi esposo está sentado ahí también tomando, pero jamás va a buscar a mi hijo para que vayan como mis hermanos. Entonces yo agarro a mi hijo y le voy, así ella ha tenido como unos 5 años, creo. Y agarro a mi hijo y lo voy caminando para donde yo veía que mis hermanos iban a montar a sus hijos y no que aquel caballo gira y gira así, avienta y le da una patada a mi hijo por la ingle, pero una patada que lo dejó, o sea, privado, inconsciente. Después salió de allá con una, ¿cómo se llama? La hernia inguinal, Sí, y aquella cosa, y yo me acuerdo que pleitos a mi esposo, pero es que mis hermanos todos llevaban, y por aquella cosa nació que lo llevé a una actividad de la charrería. Pues ve y aprende, o sea, aprende al azar, aprende a montar caballo, apréndelo, no te voy a pedir que sea, sino aprende a eso. Estando allá, él dijo algo que yo estoy descubriendo que me gusta, el canto. Y entonces él empezó, méteme a escuela de canto porque eso quiero. Entonces lo hice como que participara en muchas cosas para que aprendiera pues de las bases de lo que se trata cada cosa y él pudiera luego decidir que otra de las cosas que yo anhelaba era que a mí por una depresión posparto que padecí, me mandaron desde hace muchos años a hacer ejercicio. Entonces en las vacaciones yo lo llevaba para el gimnasio, yo lo llevaba a hacer deporte y ahora que han pasado los años, él está a full en el gimnasio, fue una cosa como que le compartí, le transmití eso de que él lo vio en mí y entonces él está full en el gimnasio y él lo tiene como una disciplina todas las mañanas, pues con algo se quedó. Hizo clic. Claro. Claro. Pero mira, hay muchos mensajes que ya nos están llegando. Pues a Uno de ver. ellos dice, muchas veces como papás, bueno, a mí me duele el hecho de no tener tiempo para pasar con los hijos, pero muchas veces la condición en muchos casos es que no podemos ser proveedores sin abandonar tiempo con la familia. Bendiciones y saludos. No dice nombre. Dice, buen día, Rocío, saludos a todos. Dice, tengo ese problema, no puedo acercarme a mis hijos, me cuesta mucho. Uno es varón y no soy el padre biológico, pero sentí que me alejé más cuando su mamá le dijo que no soy su papá. Y con mi hija, pues dicen que hay favoritismo, que la consentimos más y la mamá no ayuda porque es muy enojona y regaña mucho. Quisiera ser más cariñoso y atento con ellos porque ahora solo están en su cel y presiento que ya están deprimidos. Mauricio. A ver, Gloria, ¿Qué edad tiene Nelly, ahí? ¿qué se le puede decir a Mauricio? ¿Qué edad tiene el hijo de Mauricio? Sería... No dice No que, dice. no dice, solo dice que él no es el padre biológico del Los varón. hijos. Ajá, solo de la la hija, ajá, pero que él no busca cómo acercarse. Tengo ese problema, dice, no puedo acercarme a mis hijos, me cuesta mucho. Uno es varón, no soy el padre biológico, pero sentí que me alejé más cuando su mamá le dijo que no soy su papá. Y con mi hija, pues dicen que hay favoritismo, que la consentimos más y que su mamá, o sea, la esposa de él, no le ayuda porque es muy enojona y regaña mucho. Quisiera ser más cariñoso y atento con ellos porque ahora solo están pues en los aparatos, en los dispositivos y que él lo siente que están deprimidos. Ay, wow. Bueno, me gustaría mucho, Mauricio, que nos dijeras la edad de tus hijos, y también en qué momento notas que están ellos en su celular o cómo lo notas, ¿no? Si es todo en la tarde o cuando llegan de la escuela, por eso es importante la edad también. Y ver si están en edad de traer dispositivos móviles también, Claro. porque hay una edad también Para eso. para eso. Entonces, por eso es importante, Mauricio, si nos puedes contactar para, pues,
poderte dar una orientación más y adecuada. el tema, pastor, estaba escuchando recientemente ahora a una actriz venezolana famosísima, y hablaba ahora, justo le están preguntando de la salud de su papá. Y ella dice que ese papá que ella ama mucho y que está dispuesta a dar la vida por ese papá, dijo, ¿creerían ustedes que no es mi papá biológico? Él no es mi papá, aceptó a mi mamá, conmigo y 2 hermanos más, pero él jamás hizo diferencia y nos demostró amor y para mí es mi Es su papá papá. verdadero y yo daría mi vida y acaba de decir que una operación muy fuerte para su papá. Norquis Batista, la venezolana, aquella, ¿no conoces a Norquis Batista? Aquella es una de las actrices de Venezuela, muy famosa, pero ella, la que hizo, ¿te acuerdas cuando hicieron la novela Mi Gorda Bella? Ah, ya. Mi Gorda Bella, la bonita, La de pelo negro. la de pelo Ah, negro, ok. es ella. Está hablando de cómo un padre, lo vamos a dejar por la pregunta, si puede tener acercamiento. Todo es intencional, o sea intencional y logre y rompa barreras y acérquese ese hijo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Sí, porque también es importante saber Pregunta. qué edad tiene el niño, Sí. a qué edad le dijeron no es tu papá, ¿sí? Porque a Ujú. veces si entre hermanos Y es que, hay como luego el sentimiento de injusticia, De no la injusticia. herida, pero el sentimiento de injusticia. Bueno, pero lo que no lo terminé de contar con esta artista que dice que su papá es cristiano. Ella no, pero dice que su papá es cristiano. Por eso ahora ella dice que ella cree que el hecho de que su papá sea cristiano la haya llamado de esa claro, le ayudó manera. mucho. Ajá, ella dice, yo, mi padre lo amo y por sobre todo, yo creo que estas cuestiones de ahora, el índice más alto donde hay matrimonios que ya van a encontrarse muchachas muy jovencitas con hijos, el punto es ahora. O sea, es el más grande índice donde el hombre tiene que hacer un rol de padre. Yo creo que las mentes ya están preparadas de los jóvenes para poder abrazar a ese niño o a ese bebé que va a traer la persona. Yo creo que todo está en el corazón. Sí, lo importante es que como generación se preparen, porque a veces no, yo he escuchado es que no importa, ¿no? Que tenga un hijito, una hijita, ella tiene también derecho a ser feliz, no importa si tiene un hijo, ese hijo o esa hija ya tiene papá o ya tiene mamá, tu papel no es ser papá o mamá, pero es importante decirles, no, sí es importante, ¿por qué? Porque ya tiene ahí un hijo. O sea, no es que no pueda enamorarse, no es que no pueda rehacer su vida, es que tú, como pareja, aproximarse a esa pareja que ya tiene un hijo o que ya tiene una hija, no puede ser igual a alguien que no tenga un Sí, compromiso. sí. Y sobre todo yo digo que nunca se le olvide al hombre aquella promesa o aquel declaración que hizo, o sea, la voy a querer como si fuera mi hija, porque luego en que ya empieza la relación se te olvidó lo que me prometiste. O como mamá prioriza a su hijo. Ujú. O sea, yo creo, como mamá priorizas a tu hijo y oye, ¿dónde quedó ya? No sé qué. Bueno, está aquí en Facebook, está saludos a la pastora Reina Domínguez viendo a su amado esposo, el pastor David. Rafael Vallado dice, buenos días, excelente tema que nos confronta, nos corrige y ministra en la palabra de Dios. Yo no tengo a nadie más. Sí, igual no tengo más conectados. O por sea, acá, sí pero- dice que hay más conectados. Saludos a todos los que se conectan a través del Facebook Live. Le mandamos un saludo y gracias por seguir aquí. Mándenos sus cuestionamientos, mándenos qué es lo que ustedes tienen como desde la perspectiva de una herida y cómo sería el que tú te descubriste con esta herida.
Creo que todos nos ha confrontado este tema. Así es, muy importante. Bueno, pues otro mensaje dice, hola, buenos días, gracias por tocar estos temas de gran importancia. Dice, mi niña mayor casi cumple 9 años y empezó a cambiar su conducta. A veces se enoja, alza su voz y yo he llegado a enojarme, pero me gustaría ayudarla. Me gustaría me compartieran información. Dice, quise que entrara a danza en la iglesia y fueron 2 intentos y nomás no, hasta que le dijo que no quería. Era yo que quería verla danzar. Sí, es que a Estamos veces, platicando, ¿verdad? a veces queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no pudimos hacer, no hicimos. Nos gustaría hacer, ya no tenemos la edad. O que queríamos vernos, ¿no? Sí. Cuando tenemos una niña, ay, sí, yo quiero verla así, o que haga, o la idea, la falsa creencia que nos hacemos, ¿no? Ahí sería conveniente ver, bueno, habla de un enojo, ¿no? Dice, sí, la Habla de un conducta. enojo. Y A veces se enoja, dice, alza su voz y yo he llegado a enojarme, pero me gustaría ayudarla. ¿Cómo se trata? A ver, aquí la máster que está recién. Cuando uno de tus hijos se enoja y alza la voz, y cómo tú lo trabajas en ¿Yo? tu vida diaria. Sí. Le grito, ¿no es cierto? ¿Cómo tú No, lo trabajas? Yo, para empezar, sí pasa. A veces cuando están entrando a la adolescencia, en la preadolescencia, se levantan ya enojados y ni ellos mismos saben por qué están enojados Sí, o Está hablando de ya. una Vienen niña los de cambios. 9 9 años. Una años. niña de nueve Todavía años. no está en la No. prepuber, no. No, Sí, Están sí. chiquitas No, todavía. no, Gloria, No, las ya niñas de está. ahora, del periodo a los 9 años, hay Sí, niñas que ya hay- tienen sus ya sí, menstruan. la pubertad. Sería bueno también analizar qué situaciones hay en la escuela, qué O en el situaciones hogar, en el hay en la matrimonio. casa, si hay situaciones que estén pasando a nivel matrimonial, como bien dices, pastor, o a nivel familiar, lo que se habla enfrente de los hijos, las actitudes, a veces ni hablar, pero sí hay actitudes que detonan un ambiente tenso en casa y ver qué posibles causas tenga la reacción del enojo en esta niña de 9 años y no perder de vista que, pues sí, ahorita las niñas están adelantándose a la pubertad y si esto tiene como la consecuencia de este cambio como hormonal y todo, no tienen una idea de qué tan precoz está dando esto de la pubertad, de la preadolescencia, pero también sería bueno observar en qué situaciones se enoja la niña, en qué situaciones alza la voz. Preguntarle que- incluso a la niña qué tiene, o sea, qué le enoja, qué le molesta. Ajá. Pero también como papás, pastor, ver qué posibles causas, porque a veces decimos, no, pues es que se molesta, pero es porque nosotros estamos Y también me con una alza la actitud voz, molesta. porque aquí dice que la niña se molesta y le alza la voz. Yo creo que una de las cosas que está pasando en esta nueva era, con nuevos matrimonios, nuevas madres, es que no se pone como una base sobre que al hijo desde pequeño se le debe enseñar que al padre y no se le alza la Sí, voz. el respeto, O sea, la honra y todo con eso. una plática, o sea, vamos a sentarnos y vamos a hacer, o sea, a una mamá tú no le puedes alzar la voz, o sea, nunca, porque si uno le permite, en ocasiones me vas a alzar la voz y en ocasiones no. Es a un padre tú no le vas a alzar la voz, no me vas a alzar la voz delante de mis amigas, no me vas a tener unas miradas retadoras, cuidadito y me miras de esa manera. Uno lo habla primero, porque yo creo que volvemos a lo mismo. Si yo les hablara de mi mamá, es verdad que tuvimos castigos fuertes, pero no iniciaron así. Nuestras mamás nos hablaban y nos decían, mi mamá, por ejemplo, decía, ahí va a venir la comadre fulana, era su comadre,
cuidadito y les vaya yo a ver que están ahí ustedes merodeando y escuchando la plática, pero además no decía por qué, porque yo voy a hablar con la comadre tal, pláticas de adultos, voy a hablar temas que ustedes todavía no pueden escuchar. Las mamás te hacían, por ejemplo, mi papá, recuerdo que el corral donde él trabajaba el ganado estaba muy cerca de nuestra casa, allá en el rancho donde nacimos. Y entonces cuando él iba a vaquerear o a herrar o cosas así, él le dice a mi mamá, cuidadito vieja y vayas a dejar que las niñas se acerquen allá porque va a haber mucho hombre ahí. Y entonces me acuerdo que un día a mí me da la curiosidad para que vea que uno nace con el pecado, con eso de, con la, inclinarse a ver Claro, la curiosidad. o a romper una regla. Sí. Y mi papá le dice a mi mamá, no vayas a dejar que las chamacas se acerquen allá. Y había mucho hombre, mucho vaquero. Y mi papá está errando. Yo sabía dónde estaba, había un arbolote grande y mi papá abajo de ese árbol hacía una fogata y metía los fierros para que se pongan, para marcarlo. Entonces yo me voy de curiosa. Por eso me la gané, o sea, una vez se gana los castigos. Y entonces me pongo detrás porque yo quería saber qué era aquello que mi papá dijo, por qué no nos podíamos acercar allá. Y cuando mi papá llega a la fogata a buscar el fierro que le decía él, y me ve que estoy ahí, y me dice, ¿qué haces aquí? Y agarra el fierro así y me dice, te vas a ir ahorita a la casa, y me amenazó y que corro para la casa huyendo. O sea, uno se gana los castigos por desobedecer. Pero fíjate que ahí está el tema de que a veces somos muy rígidos, porque yo creo que la mejor forma de poder uno enseñar a los hijos esto no lo debe hacer porque puede tener consecuencias es, a ver, te acompaño, mira, ven, Mira lo que vamos a hacer. mira lo que vamos a hacer y por qué es peligroso para ti. Ajá. Entonces ahí ya, si él después de eso cruza la línea, bueno, merece un castigo, ¿no? Podemos decirlo así. Pero Y una las disciplina. palabras altisonantes que decían los vaqueros en aquellos entonces. Mi papá, yo creo que eso, porque yo en el ratito que estuve, yo escuchaba groserías y cosas y yo ya quería salir corriendo. Claro, mi papá decía, no se acerquen las niñas porque hay puros vaqueros, hay muchos hombres, las palabras, el lenguaje que se usa en un corral no es apropiado para uno. Ahí volvemos también al punto, tu papá lo hacía ¿para qué? Para protegerte, para Sí. cuidarte, Claro. para que tú no escucharas ese lenguaje, para cuidar tu integridad. Pero ahí no entendemos a veces como papás que nuestros hijos eso no lo entienden. O sea, nos está alejando, pero ¿por qué, no? La curiosidad es siempre como va a estar. niños, siempre es, bueno, ¿y qué hacen que no puedo ir? Y fue lo que tú hiciste. ¿Qué hacen que no puedo ir? Si agarramos a nuestros hijos y hablamos claramente y le decimos, oye, hija, ¿por qué? ¿Qué es lo que te está causando el enojo? ¿Por qué me estás alzando la voz? Claro, en un ideal de que yo esté haciendo un trabajo excepcional y que todo vaya bien y mi hija de la nada se enoje y me alce la voz. Pero si en casa hay ciertas actitudes, hay cierto ambiente tenso, hay un conflicto que no se resuelve y estoy a los gritos y levanta tu cuarto a los gritos y es que nada lo haces bien, o sea, la reacción de un niño en cierto momento va a ser, bueno, esto no me gusta, es de enojo. También es como, siempre pensaré, ¿no? Cuando los pequeños alzan la voz, o sea, la misma expresión te lo dice, está alzando la voz. ¿Qué te quiere decir? Como ser muy intuitivo, y tú que eres el papá, ¿no? En cuál es la necesidad que está expresando el pequeño, ¿no? Porque ellos alzan la voz, están gritando, ¿no? Están gritando, están expresándose. ¿En qué momento ella alza la voz? Ella se expresa de forma inadecuada, estoy totalmente de acuerdo, pero a lo mejor no tiene otra forma de expresión más que alzar la voz. Y es, primero, bueno, escuchar, ¿no? Porque, y ser muy preciso en qué momentos ella está alzando la voz.
qué es lo que quiere expresar, ¿Qué le molesta? ¿no? ¿Qué le Y incomoda, después preguntar, porque a veces las preguntas, si uno está enojado cuando te preguntan, luego nos ha pasado, ¿qué tienes? Ujú, Nada, nada. ¿no? Ujú. Y más a un niño, porque el niño no se sabe expresar. Aunque tú le preguntes al niño, él te va a decir nada, porque no te va No, a o decir, no sé. a ver, de las 5 emociones básicas, ahí te va, ¿no? El niño Ujú, no se expresa de esa forma. O tampoco lo sabe, o sea, te No dice, lo no sé. sabe, no lo sabe, no se sabe expresar. Por eso, como papás, hay que estar muy cercanos en estas necesidades básicas de nuestros hijos y en qué momentos, ahí yo le diría al papá, en qué momentos ella alza la voz. Ujú. Bueno, aquí la persona que nos hablaba del caso de que su hijo varón y que él no es el padre biológico, dice que el hijo varón tiene 15 años y la nena que sí es de él, 8 años, la niña. Y lo que preguntabas tú, ¿en qué tiempo usan el dispositivo? Él dice que el celular lo tienen la mayoría del tiempo cuando llegan de clases. O sea que desde que llega a la clase y ahora es algo impresionante la cuestión adictiva que tenemos, Sí, tanto es... adulto como niño, o sea, Sí. eso es parejo. Wow. Bueno, aquí sí sería como rehacer el reglamento interior, así como cada año hay una revisión del reglamento interior del trabajo, así en nuestros hogares debe de haber un reglamento interior del hogar, de la familia, ¿ok? Y este reglamento se debería de refrescar cada año. Es modificable porque todos estamos en constante cambio. Así es. Entonces ahí, si ya se permitió a estos chicos utilizar el dispositivo en todo momento, se rehacen las reglas, ¿no? Yo les digo a los papás siempre, hagamos una filosofía, así como tienen las empresas, misión, visión y valores de tu casa, hazla de tu casa, de tu empresa, de tu emprendimiento, vendas lo que vendas, ten una misión, una visión hacia dónde vas Eso. y también la parte reglamentaria de tu hogar. Y el tema ¿Cuáles también, son las reglas? el tema que a veces revisarlas. a veces nosotros mismos rompemos las reglas. Ah, Tenemos que ser Guau. ejemplo. lo que quiere decir Rebe, ¿no? Tenemos, dice, Sí, tenemos. es verdad, porque tenemos que Tenemos. tener mucho cuidado en porque esa parte. uno no ay, wow, quería leer Algo muy Ujú. importante ahí en el caso de este señor que está hablando de sus hijos, de su niña, Mauricio. de Mauricio. Bueno, es normal hasta cierto punto, ¿verdad? Sobre todo si es una niña, que la niña parezca la consentida, porque pues es una niña. Dos, o sea, que estoy hablando que es mujer, ¿verdad? Dos, que es una niña, o sea, está muy pequeña. Entonces, más bien yo creo que lo que tiene que hacer es concientizar a los muchachos. Decirle, oye, pues parece como si fuera la consentida, pero no es eso, sino que el trato con ella es diferente porque es una niña. Y aparte es mujer y no la va a tratar igual que como tratas a un hombre, ¿no? Un hombre normalmente pues lo tratamos como es, como un hombre un poquito más duro, porque el hombre a veces es más dado, la mujer es más delicada y a veces normalmente es más obediente que el hombre, ¿verdad? Entonces, esa es una. La otra, comentaba el tema de su esposa, que si es muy enojona, pues yo creo que aquí primero que nada tiene que enfocarse en resolver sus problemas matrimoniales para poder educar a esos hijos, para ponerse de acuerdo en la educación, porque esto es algo que se da mucho en los matrimonios. A veces el hombre quiere imponer algo, pero la mujer no ayuda, no apoya. Se pone en contra incluso del mismo hombre, o al revés. La mujer quiere imponer algo y el hombre se pone entonces no hay un acuerdo para cómo vamos a educar a nuestros hijos. Claro. Entonces, Y por eso es importantísimo poner las reglas del juego, ¿no? Así es. Bueno, otro mensaje dice, hola, bendiciones, buenos días, pastores. Dice, a veces tenemos tanto miedo de cometer los errores que nuestros padres cometieron con nosotros que inconscientemente nosotros terminamos en el mismo camino. Dice, yo tenía tantos miedos que cuando tenga una familia, faltar en casa por el trabajo, no ir a los eventos de mis hijos, que a veces inconscientemente termino haciendo lo mismo.
A veces me gana más la desesperación de que quiero que hagan bien las cosas, como decía bien la invitada, que quiero que agarren bien las cosas, que no tiren las cosas, o que si les pido que me ayuden en algo en casa, que lo hagan bien, pero me olvido de que son niños que están en el proceso de crecimiento. Dice, nadie nos enseña a ser papá. Tenemos un ejemplo, sea bueno o sea malo, pero siempre todos los días hay que pedirle a Dios sabiduría y que nos guíe en el camino para ser buenos padres. No, sí hay una escuela para padres y es la escuela de la palabra de Dios. Dice que él tiene o que él o ella tiene una hija de 10 años, sobre todo ella copia cosas de sus compañeros de la escuela. No es, a veces se levanta enojada, se pone a llorar, etcétera. Apenas tienes 10 años. Igual a veces entiendo los cambios porque está diagnosticada con TDAH. Bueno, una cosa importante a través de los años que la vida nos enseña, sobre todo a los padres que tienen más de un hijo, es que al final del día, de verdad yo les digo, somos 9 hermanos, no sé cuántos hermanos sea. Nosotros somos 7. Pero al final del día, siempre un hijo se va a quejar de algo que no le hicieron los papás. Siempre un hijo va a hablar y va a decir desde la posición, yo me sentí menos amada, o sea, nunca vamos a poder como seres humanos poder levantar una generación. Yo quiero decirles que reconozco que yo fui una hija, yo lo digo así, o sea, yo fui una chiquilla muy odiosa, o sea, siempre le exigía a mi papá, siempre lo digo, no, antes de venir a Cristo no había una mujer sobre la tierra que era egoísta, envidiosa, demandé muchas cosas, pero de repente yo me ponía a preguntarle, por ejemplo, mi mamá. Tenía un dato que como tenía su hija mayor, que era mi hermana, entonces compraba una tela, mi mamá era modista. Y el vestido de mi hermana la mayor lo hacía bonito, así detalles, le adornaba en cajito y qué sé yo. Y del resto que le sobraba de la tela, me hacía mi vestido a mí, pero el mío era simple, mi vestido, y yo fui muy fijada. Entonces yo le decía, pero ¿por qué no me lo hiciste igual al de mi hermana? ¿Por qué el mío no tuvo encajito, ni tuvo arandelita, ni tuvo, o sea, ¿por qué? Bueno, otra de las cosas, digo, nací así, o sea, fui odiosa. Cuando mi hermana iba, mi mamá la preparaba porque decía, sus primeros caldos y no sé qué alimentación para mi hermana, porque mi hermana iba a estar próxima a su periodo, a su menstruación, y vitaminas acá y vitaminas allá, y entonces, ¿y yo? Y mi vitamina mía, o sea, nunca llegó mi vitamina, nunca llegó mi caldo especial. Entonces yo me fijé en eso y entonces yo empecé, o sea, no era justo porque con ella sí, pero conmigo no. Y no me imagino la de atrás, o sea, mi otra hermana, ¿qué otras cosas habrá? O sea, estamos como padre, Gloria, yo creo, la generación pasada a prueba y error. O sea, Luis, traté de hacerlo bien con la primera, pero resulta que la segunda se chivió, como en mi caso. Sí pasa, ¿no? Sobre todo que tiene que ver mucho con el tema de la economía a veces. Los primeros hijos le compras pañal y lo mejor es Clean Bebé y toda la mejor marca. Y a los siguientes hijos, como se va reduciendo el presupuesto. Terminan usando la ropa del hermano mayor. Exacto. No, es Tengo verdad. compartir una experiencia. Tengo 3 hijos y el mayor lo bañaba con agua electropura y la hervía. Y aparte tenía nana, entonces la nana me hervía y le ponía, ya sabes, la lechuguita y todo el show. A la segunda, que es mi hija, la del medio, tenía su ¿cómo se llama? Donde los Bañera. baña, su bañera y todo, ya sabes, rosa y todo muy bonito, y hasta antes de bañarla le ponía ¿Y le hervías también el agua? No, ya no le hervía el Ya agua. no le hervías el agua. Ya era agua de la llave. Al tercero, Ay, Dios. me regalaron 3 bañeras marca Nice, las más caras, 3 bañeras tenía. No la usó. Nunca la usé porque la nana lo bañaba en una cubeta. Y tengo fotos que lo bañaba en Y él una feliz cubeta. ahí. Sentado yo el bebé, feliz en su cubeta.
Entonces, es verdad, vamos Sí. aprendiendo poco a poco y por eso este es un proceso, papás. Es un proceso Pero- que nunca terminamos, aunque nuestros hijos estén grandes, aunque ya no estén en nuestro hogar, también requieren de nosotros como papás. Pero es muy importante. Ciertamente nuestros padres igual y cometieron muchos errores, ¿verdad? Por la ignorancia, porque los recursos con los que ellos contaban eran muy limitados. Hoy en día nosotros, sobre todo los jóvenes, tienen muchos recursos para ser mejores padres y corregir todas esas cosas. O sea, hay cantidad de libros, está el internet, hay cantidad de prédicas acerca de la paternidad, de la maternidad. O sea, hay una cantidad de herramientas, lo veo, o sea, tenemos el tema de los encuentros, está un proyecto que se llama Escuela para Padres que viene de Asia, muy bueno. Y así hay cantidad de herramientas que Dios nos ha dado, que Dios le ha dado a la iglesia, principalmente, porque el diseño de la familia está en Dios, en la palabra de Dios, y Dios nos ha dado cantidad ilimitada de recursos, ¿verdad? Para que a partir de ahora ya nuestros jóvenes estén preparados para tener una buena familia, sean buenos padres. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, muchos de nosotros a lo mejor nos casamos y agarramos al que pasó, ¿verdad? Nos casamos sin saber nada. O sea, yo al menos me casé, no me casé tan joven quizás como muchos se han casado. Me casé a los 22 y a los 24 nacieron mis hijas. Pero igual sin saber nada de padre. Hoy mis hijas, yo me ha dado la bendición de poder guiarlas y educarlas. Incluso de poder decir, a ver, tú vas a tener un noviazgo, tú vas a conocer a la persona antes de casarte. Te vas a dar esa oportunidad de conocer para saber si realmente la persona es con la que tienes de alguna manera afines, ¿no? Tienes la visión y la misión y es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, y no estoy hablando de una relación como hay muchas relaciones que son noviazgo y es como si fuera un matrimonio, ¿no? O sea, realmente, pero no, estamos hablando de lo que es bíblico, el Claro. conocer a la persona. Ujú. Un noviazgo sano. Exacto, un noviazgo sano. Entonces sí se puede reducir tanto la tasa de orfandad como la tasa de divorcio, de fracaso, se puede reducir si desde ahora nosotros los padres que tenemos hijos, ¿verdad? Nos educamos, desde ahora empezamos a educar a nuestros hijos. Ok, yo cometí el error, a lo mejor cometí ciertos errores y cometí errores contigo en tu educación, pero vamos a ir corrigiendo todas estas cosas y tú vas a ir mejorando también. Pero escuchaba el otro día a un consejero, un pastor, psicólogo y consejero, decir algo que me impresionó, que es verdad. Dice, ¿saben ustedes cuál es el tema aquí? De que no se mejora una familia, de que no se trata con los hijos, porque los seres humanos estamos acostumbrados a solo oír. Hoy mucha gente está escuchando este tema de las heridas, pero dice, ¿sabes cuál es el problema del ser humano? No actuamos, no hacemos en la línea de lo que aprendimos. O sea, nos cuesta ir y poner en práctica y decir, pues voy a manejar una cultura. O sea, mi cultura y mi formación, por ejemplo, nosotros venimos de una familia que en todos mis hermanos, o sea, no es importante para nosotros el celebrarnos un cumpleaños. Porque mi padre y mi madre jamás fue para ellos importante celebrarnos cumpleaños, no hay importancia ahí. En mi familia, en mi cultura, no tenemos una cultura de abrazarnos y besarnos siempre, no, o sea, no es parte de. Entonces, de repente a mi hijo dice, mamá, ¿por qué somos así? O sea, somos así porque así nos formamos, pero mis hermanos saben. Yo no tengo que estar abrazando a mi hermana siempre, ni besándola para que ella sepa que yo la amo. Pero saben que cada vez que uno de nosotros está en una circunstancia, todos vamos y estamos con ese hermano y le hacemos saber que lo amamos y siempre decimos, no lo expresamos tanto, pero sabemos que y cuesta trabajo, ¿no? Sí, y cuesta trabajo hacerlo. Al otro día, fíjate, una sobrinita, ahora que está teniendo un noviazgo, dice, es que cada vez que llego a la casa de mi novio, ellos allá todos los días son besos y besos y besos. Mire, y solo me lo dijo y le digo, ay, tanto así.
sí, tía, ellos se levantan y buenos días y besito, y buenos días y besito. Ay, le digo, no, yo no me vería así. O sea, pero yo lo vi así, o sea, como, le digo, ¿en serio? Sí, y dice que ella igual les dice, o sea, dice, yo me los quedo viendo, tía, y digo, pues, Qué raros son, ¿no? qué raros son, porque, o sea, yo me despierto y sí sé mi papá, hola, buenos días, pero no es que vamos para el beso, no es parte de una cultura. Bueno, aquí hay un mensaje que alguien le manda al papá por si alguien de nosotros no le hemos dado un consejo al papá que dijo. Aquí alguien dice, buenos días, dice, yo opino que se acerque a su hijo y que lo trate como un verdadero padre, como dice él, porque no es padre el que engendra, sino el que mantiene y educa. Porque mi papá dice, no es mi verdadero padre, pero sí mi mamá le puso un alto acerca de mi hermano y le dijo que no tenía por qué acercarse a él ni educarlo. Y entonces mi papá se hizo a un lado. Y entonces, ¿qué mal hizo? Aún así, dice, no lo entiende porque mi hermano no se hizo responsable en algunos aspectos. ¿Entendieron algo? Lo vuelvo a leer. No, entiendo que el hermano no es el hijo del papá de la que está escribiendo y que la mamá le puso el límite de que este es mi hijo y tú no te metas con él. El papá se hace a un lado y el chico creo que no se ha hecho responsable ahora que ya es adulto. En algunos aspectos, sí. Sí, entonces ella le da un consejo también, acérquese a su hijo y usted trátelo como un verdadero padre. El ser padre abarca muchas cosas, pero sobre todo creo que lo que hemos abordado aquí en Escuela para Padre los miércoles es que somos de ejemplo, seamos de sangre o no seamos de sangre, somos un ejemplo, somos una imagen para nuestros pequeños, para incluso, como decía Gloria, no acabamos de ser padres, aun cuando nuestros hijos ya no estén con nosotros. Bueno, y otro mensaje dice, buen día, escuché su programa y me gustaría saber si la psicóloga da consultas privadas. Me gustaría que me envíe su número. Solo que la psicóloga Gloria ya aclaró que ella no da consulta a nenes. A niños no. No, si usted quiere llevar a su hijo, no, usted, al padre. Adolescentes sí, a niños no. Ajá, ahí está. Entonces, si es usted el que va a ir a tomar la terapia, Adelante. la consulta, teléfonos, den Sí, sus teléfonos las dos. Sí, 55 29 55 50 30. De todas maneras lo mando por acá Y el mío es 9993 310424. ¿Tú a partir de qué edad tú has? Yo sí veo niños, Ok. o sea, sí puedo trabajar con niños y con adultos. Muy bien. Pues seguimos, porque Lo que comentabas muy importante, lo que comentaba Rebe acerca de que hay mucha información, escuchamos igual mucho, pero no hacemos, y eso es algo que el Señor Jesucristo lo habló en Lucas 6:46, cuando habló de los dos cimientos, cuando dice, ¿por qué me dice Señor, Señor, si no haces lo que yo digo, ¿no? O sea, nada más escucha. Entonces, muy importante poner en práctica. Dice que aquel que escucha estas palabras. Así dice, y las pone en práctica, será como aquella casa que fue edificada sobre la roca. Claro. Entonces, sí necesitamos tomar acción, en pocas palabras, de todo lo que estamos escuchando y ponerlo en práctica. Ser intencionales, claro. O sea, de hacer, no de solamente de escuchar, sino de hacer. En poner en práctica todos estos principios y vamos a empezar a ver los cambios. Y yo quería comentar el impacto, la consecuencia del impacto espiritual que tienen nuestros hijos sobre de esta herida de injusticia, ¿no? Y lo vemos, seguramente una vez que hemos compartido la palabra de Dios, pues vemos en gente renuente, desconectada totalmente, porque como decíamos en un inicio, ¿no? Esta herida habla de la rigidez, ¿no? Esta herida, la máscara es la rigidez y el mayor miedo es la frialdad. ¿Ok? Siempre estamos en búsqueda de la perfección, de que seamos aceptados, ¿no? De que nos den la razón, de que la balanza de justicia se venga a nuestro favor. Entonces, nosotros trabajar esta herida en el impacto espiritual con nuestros hijos
va a beneficiar a que no se puedan conectar espiritualmente con Dios. Lo vemos, a lo mejor tú, papá, eres una persona que estás desconectada en tu fe, ¿no? Asistes a la iglesia, lo hemos visto mucho, yo lo veo mucho en pacientes, ¿no? Que me dicen, la semana pasada tuve un paciente varón, me dice, mira, yo voy a la iglesia, llevo a mis hijos, voy, me siento, escucho, voy, comemos, la familia, muy padre, bueno, casi nos dan el Oscar del año a la mejor familia, pero estamos desconectados. Y yo le preguntaba, ¿a qué te dedicas? No, yo soy empresario, esto, que viajo, pero vengo, voy, y bueno, ¿y cómo es tu casa, no? ¿Cómo es el sistema en tu casa? Y concluyo diciendo que, me concluyó diciendo que hay mucha rigidez. Hay mucha situación de ser estrictos, ¿no? Ujú. Y los hijos a veces hacen lo que decía Rebe, ¿no? Por curiosidad, porque lo más padre es lo prohibido, ¿no? Sí. Entonces, por curiosidad a veces y por retar a la figura de autoridad, lo hacen. Entonces, eh, esta herida a nivel impacto espiritual, como decía, pues trae esa consecuencia de podemos estar para cumplir, para tener esa máscara de rígido, de perfeccionista, pero estar desconectados de la palabra de Dios. Y yo creo que es muy triste, muy fuerte, porque podemos ver gente, ¿no? Que está sentada, que está orando, pero en esa desconexión. Entonces hay que tener mucho cuidado también de nosotros, ¿no? De si tenemos esta herida, trabajarla, papá, trabajarla, madurarla y sellarla, porque sí, ahí viene la parte padre de estos temas, sí se pueden trabajar, sí se pueden curar, son heridas que se pueden curar. Seguramente estas heridas dejaron cicatriz, ¿no? Yo siempre lo digo, yo tengo cicatrización queloide y la tengo, ¿no? Pero la toco y no me duele. Pasa lo mismo a nivel emocional, se pueden tratar, se pueden cubrir, se pueden trabajar. Así Claro. es. Y yo- ¿Qué mensajes tenemos en Facebook? Porque luego vamos. Y dice Liliana Cordero, así es, como hijos no entendemos los límites o vallas de cuidado que nos ponen nuestros padres, hasta que somos padre y ahí conocemos ese tipo de amor y la necesidad de cuidar y proteger a nuestros hijos. Así que ya no vivan con nosotros y hayan hecho su vida. Gracias, Lili. Lili es una madre que aún, como ella dice, sus hijas siempre las educa, siempre les habla con la verdad y como ella dice, aunque bien. les duela. Claro. Dice, yo sé que ahorita les va a doler, pero lo importante es que cuando rindamos cuenta, o sea, yo puse los límites, yo te hablé, yo te puse valores, yo te inculqué. Dice, y comprendamos cuando somos responsables de otra vida y entendemos la importancia de ese cuidado. Sí, yo creo que entender que las heridas que tenemos son heridas que hemos pasado por ese mundo, por este mundo, y que tenemos que ver qué nos vinculan, ¿no? Con estas heridas, qué situaciones nos enlazan con estas heridas, y bien quisiera rescatar el hecho de que necesitamos hacer. No solo preocuparnos, ocuparnos en el hacer, el ser intencionales con cómo voy a resolver estas heridas. ¿Qué herramientas tengo para resolver estas heridas? ¿Qué he escuchado acerca de cómo resolver estas heridas? A veces tenemos que romper patrones, como decía el pastor David, romper los moldes que nos han enmarcado en nuestra vida, y también creo que salirnos de nuestra área de confort para poder hacer cosas que no estábamos equipados para hacer según las heridas que nos hayan causado, ¿no? Así es. Bueno, ¿con qué más? El tiempo se nos ha ido, pero ¿con qué nos despedimos, pastor? Pues bueno, la realidad es que sí es muy importante buscar sanar nuestra alma, porque eso nos va a ayudar a tener paz, propósito. Muchas veces estamos ansiosos, muchas veces estamos, no sé cómo Deprimidos. deprimidos, tristes, y no sabemos por qué. Exacto.
pero es por eso, porque el alma está fragmentada. Entonces hay heridas ahí. Entonces, para poder tener paz, la Biblia nos habla de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra manera de actuar, de renovar nuestro entendimiento, pero también de poner acciones. Entonces, si nosotros nos sometemos a ese proceso de sanidad interior a través de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, y con la ayuda también de las personas que Dios nos ponga alrededor, vamos a tener una vida más plena. Bueno, pues esta fue la última herida de este estudio, de verdad, este tema de tanta bendición, que yo creo que toda aquella persona que ponga en práctica, que vaya y busque esa herida, ya sea que sea causada por ellos, y que ayude a sus hijos a sanar también esas heridas, yo creo que será de mucha bendición. La idea de Escuela para Padres, yo siempre he dicho, es llevar contenido que eduque a los padres. Porque la importancia, el más deseoso que cada día seamos mejores personas es Dios mismo. Dios desea que a través de este contenido seamos mejores padres, mejores madres, mejores hermanos, y que podamos ayudar y contribuir a la sociedad en algo mejor. Gracias por haberse conectado con nosotros. Nos escuchamos mañana. Bendiciones. Hasta luego. Buena tarde. Bye.